Entre la enorme producción de Pablo Picasso, más de 20.000 obras, escultura, pintura, diseño de vestuario, escenografías, encontramos a Las señoritas de Aviñón del año 1907, una obra producto de mucha reflexión, de mucha experimentación, de mucho trabajo que arroja al espectador al futuro. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes. Temazo, que me lo han pedido muchísimo. Bueno, ya era hora de cruzar de nuevo hacia el siglo XX, que hace un buen puñado de entradas que no lo visitamos, me parece. Y en este caso para hablar de una obra que se las trae, Muchos historiadores y analistas sitúan a partir de Las señoritas de Aviñón el inicio de un nuevo arte, un arte moderno, palabra que desde mi punto de vista no está muy bien implementada, pero ustedes me entienden, ¿no? Aldana, toma tu minuto y aclarar el punto. Arte moderno es una categoría complicada porque todo el mundo siente que hace arte moderno. En el Renacimiento los artistas creían que hacían arte moderno y habitualmente, por caso, cuando nos referimos al siglo XIX, al impresionismo y demás, también decimos arte moderno, entonces es medio complicado. Tampoco aplica la otra confusa categoría de arte contemporáneo. ¿Contemporáneo a quién? Es bastante complicado, pero bueno, creo que nos entendemos, ¿no? Cierro paréntesis y vuelvo a la propuesta, porque Las señoritas de Aviñón es una de las obras, más conocidas de Picasso, ¿no? Junto al Guernica, a pesar de que hay una buena distancia entre uno y otro en cuanto al momento de Picasso y en cuanto a la búsqueda de lo representable. Pero más allá de eso, es una obra muy conocida, muy frecuentada, creo que todo el mundo la identifica, y eso, ya saben cómo encaramos las cosas en este canal, al menos para mí me pone ante el desafío de tratar de aportar algo. Por eso la propuesta de hoy es la siguiente. Por supuesto nos vamos a acercar a Las señoritas de Aviñón en sus aspectos formales, en su temática, pero los voy a invitar a hacer un recorrido además, a partir de Las señoritas de Aviñón, por el antes y por el después de Pablo Picasso. Señoritas de Aviñón 1907. Luego de analizar el cuadro nos vamos a ir a 1906, vamos a transcurrir 1907 y vamos a llegar a 1908, que estaba experimentando este hombre, que estaba pensando este hombre en este momento tan crucial de su carrera artística. A su vez, los voy a invitar a que recuperemos reflexivamente lo que estaba pensando el entorno de Picasso. Es decir, ¿qué pasaba con los artistas en el París de este momento? ¿A quién rayitos miraba Picasso y un poquito lo quería confrontar? Y en quién también se inspiró. Solo para volver hacia el final a Las señoritas de Aviñón y ya con todo este recorrido darle un marco de profundidad que nos permita pensar por qué esta obra fue tan trascendente. Creo que es una muy linda propuesta. Me la pasé seleccionando obras que no necesariamente tienen que ver con los bocetos de Las señoritas de Aviñón. Quiero decir, dibujos, experimentos de Picasso que iban ahí un poquito por los costados. Así que tenemos un re lindo recorrido por delante. Espero que lo disfruten. Entonces, empecemos. Pablo Picasso no es un artista que hemos frecuentado en este canal. Hablamos de él cuando lo incorporé a través de sus pinturas de arlequines, el circo, etc., en la comedia del arte, en la parte 2. Ahí hablamos un poco de sus primeras etapas, que si la etapa rosa, que si la etapa azul, de acuerdo, a distintos momentos de su vida. Hoy por hoy muchos historiadores discuten esto de las etapas de Picasso. La verdad es que yo creo que son categorías que nos sirven un poco para ordenar su obra y no veo nada de malo en eso. Pero bueno, hoy nos vamos a meter en otro momento con un Picasso que ya está instalado en París, un tipo inquieto, un tipo que capta todo lo que sucede. Él cuando llega a París, traía un poco, ¿no?, un estilo, una forma de encarar la obra muy impregnado por lo que había vivido en Cataluña, en Barcelona, pero un poco entra en crisis, ¿no?, porque sentía que eso no alcanzaba para lograr lo que él quería. Un tipo profundamente ambicioso, que le gustaba no solamente producir mucha obra, sino exhibirla y hablar y exponerse él mismo, y que de repente entra con una cierta crisis en donde necesita pensar y repensar
¿Hacia dónde va él como artista? ¿Y qué es lo que va a hacer para trascender? Voy a aclararlo, nada muy distinto de lo que sucedía en su entorno parisino con todos los artistas que decían, bueno, ¿para dónde vamos ahora? Y que por supuesto a futuro terminará decantando en las vanguardias históricas, etcétera, etcétera. Y Picasso fue toda su vida un gran buscador de inspiraciones, ya sea en la narrativa que lo acompañaba en el día a día, ya sea en la literatura, ya sea en la historia, en la política, en la actualidad, con un ojo siempre puesto en el afuera, en el exterior de su estudio, quiero decir, no era un tipo que se encerraba al entorno, quiero decir, no es que no se encerraba a trabajar. Y ahí, en estos inicios del 1900 y tanto, él se instala en 1901 en París, va buscando, se interesa por caso por la obra de Van Gogh, hace incluso un autorretrato muy en ese estilo, sin perder su propia impronta, por supuesto. Pero esto no significa que él no siga trabajando su obra como lo venía haciendo habitualmente, a caballo entre el intelecto y las emociones, en una búsqueda que hace honor a cierto clasicismo, pero que también busca expresar un momento artístico distinto. Picasso pinta a las señoritas de Aviñón, hay que decirlo, 25 años tenía, era un purretín, ya instalado hace unos años en Montmartre, donde estaban, ya saben, ¿no? Todos estos artistas un poco de la bohemia, casi todos sin una moneda en el bolsillo, que por lo tanto solían compartir espacios y talleres y de esa manera un poco también se veía, ¿no? Lo que producía cada uno y cuáles eran las nuevas ideas. La verdad es que la historia de la creación de las señoritas de Aviñón va acompañada de una cantidad de imágenes, de dibujos, de estudios que hizo Picasso enorme, pero con la intensidad que tenía él, ¿no? Fueron unos 6 o 7 meses de pensar cada uno de los aspectos que iban a terminar componiendo una versión final, que no es necesariamente lo que él pensó inicialmente. El resultado, podemos empezar a mirarlo, fue una obra con una estructuración casi prismática, ya vamos a ver las improntas, ¿no? De dónde vienen, una construcción del espacio muy particular, una inclusión de una suerte de naturaleza muerta, y estos cuerpos femeninos que de alguna manera remiten a un tema que se estaba pintando muchísimo en este momento, por caso las bañistas. Con esto quiero decir, las mujeres que estamos viendo aquí no son bañistas, son prostitutas, pero ese esquema, esa temática abundaba en el entorno. Y por supuesto, ustedes recordarán que cuando hablamos de primitivismo también mencionamos a esta pieza. Sobre eso vamos a volver más adelante, pero vamos a conocerla un poco. Sabemos que Picasso termina esta pieza entre junio-julio 1907. Hoy por hoy está en el MoMA. Y uno puede entender, incluso sin meterse en el detalle, al menos que hay una suerte de tumulto intelectual, emocional, en el que Picasso experimenta estas formas, experimenta un determinado tema o contenido, que luego deberemos pensar realmente cuánto pesa cada uno, ¿no? Cuánto pesa la forma en las señoritas de Aviñón y cuánto pesa el contenido. Muchos también marcan en este momento el inicio del periodo africano o protocubismo en las señoritas de Aviñón, y ya vamos a ver un poco por qué. Por caso, cuando miramos estos cuerpos de estas mujeres bastante osadas, tienen un color un tanto claro, rosado, pálido, parecen enormes, monumentales, como si la escala, por supuesto, fuera mucho más grande que la de un humano promedio. Llenan todo el espacio de la pintura, una pintura que mide 2,4 metros por 2 metros de ancho, es decir, es una pintura ambiciosa en su tamaño. Y vemos todas esas líneas angulosas, cierta planimetría muy geometrizada de los cuerpos, ¿no? Hombros, caderas, brazos, piernas. Y estas formas tan cortantes tienen como un complemento, por caso, en los pechos de las mujeres, que son como semicírculos. Los rostros ya los vamos a estudiar en detalle más adelante, pero en principio podemos decir que son bastante radicales en su presentación, son afilados. Hay una cierta distancia con estas mujeres. Y creo que ya podemos notar que algunas de estas mujeres portan máscaras y otras no. Aún así, todos sus rasgos son absolutamente esquematizados. Estas mujeres emergen de unas cortinas marrones enormes. Vemos también blanco y azul de fondo, un azul plástico cuyo objetivo es dar profundidad. Y sus cuerpos
se proyectan, ¿no? Como si fueran un escenario hacia el espectador. Apenas el azul les da un marco que uno como espectador ya tendría que interpretar como un fondo. Los ojos enormes, almendrados, casi que nos miran desde el vacío, ¿no? Y ven ustedes cómo se refuerzan ciertos detalles de los ojos, de las orejas, con esa forma tan ondulante en las orejas que contrasta con la composición de los cuerpos. Y cerca de los pies, hacia abajo, tenemos una suerte de naturaleza muerta, ¿no? Un arreglo de frutas, una rodaja de melón, racimos de uvas, manzana, pera, que también está puesto desde un punto de vista bastante distinto y contrasta en algún punto con las mujeres, pero las complementa, ¿no? Me refiero a la técnica de la composición de los cuerpos. Y claro, ya si pensamos en primitivismo, como lo mencioné, bueno, sabemos que una característica de Picasso fue, un poco como sucedía en el momento, privilegiar o encontrar una fuente de inspiración en piezas no solo del propio arte occidental que él frecuentaba y conocía muy bien, sino también en producciones culturales que tenían que ver con pueblos, en este caso, colonizados, ¿no? África, Oceanía, América, incluso él incluía la propia península ibérica en la recuperación de rastros de la antigüedad que hablaban de determinadas formas y que para él eran de interés. Y sin ninguna duda, acá está experimentando fuertemente con esta idea de la máscara y de la cultura africana, aunque el disparador inicialmente vino por otro lado. Y hay algo que uno intuimos en el ritmo, en la presentación, en las miradas de este cuadro, que nos dicen que, bueno, hay algunas figuras, por caso las que tienen máscaras y las que no, que contienen como una carga psicológica muy fuerte y que de alguna manera nos plantean interrogantes, ¿no? Tipo, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Qué piensan estas mujeres? ¿Qué nos quieren decir estas mujeres? En ese sentido es una obra por momentos bastante incómoda para contemplar, además de la presencia enorme que tiene, porque son monumentales y la expresión de esos cuerpos y las miradas es muy audaz, es muy cruda, es muy expositiva de ellas mismas, pero también de alguna manera todo eso confronta al espectador. De hecho, ven ustedes que por cómo están agrupadas estas mujeres, no parece haber una conexión entre ellas. La conexión todo el tiempo es con el afuera. Entonces, como mínimo, nos están interpelando abiertamente. Y de alguna manera nos llevan a involucrarnos en ese espacio tan disruptivo que propone el cuadro. Si uno tiene que resumir un poco la idea de lo que estamos viendo, hay cosas que tenemos muy claras, ¿no? Hay un abandono de cualquier convención pictórica hasta el momento. No hay una idealización de las figuras, hay un abandono de las formas compositivas que habían sido tan exitosas desde el Renacimiento. Lo que en ese momento se entendió justamente a partir de la recuperación del arte africano y de Oceanía como un abandono del naturalismo, es decir, un feroz antinaturalismo. Y la verdad es que no nos queda ninguna duda que lo que estamos viendo acá, estas figuras, son ante todo antimiméticas, ¿no? No están hablando de un naturalismo ni de una realidad palpable en el día a día, en lo que uno podría entender como un retrato o como una escena de género de personas, ¿no? Ahora, primera mirada hasta aquí, vamos a pensar un poco lo siguiente. Si pensamos que Las señoritas de Aviñón fue pintado y desarrollado en unos meses, aunque el cuadro final fue cuestión de días, entre el verano de 1906 y julio de 1907, momento en el que Picasso lo da por terminado, ¿qué estaba pensando este hombre y qué estaba tratando de incorporar a su arte en primera instancia? Así después pasamos a pensar qué estaban mirando. Bueno, como ejercicio, me propuse seleccionar una serie de dibujos, estudios, obras de Picasso desde 1906 en adelante hasta 1908. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite pensar en dónde estaba entrando y qué pasó después de Las señoritas de Aviñón. Mientras vamos a ir viendo obras, ya lo dije, sabemos que Picasso hizo una cantidad de estudios concretos para Las señoritas de Aviñón impresionantes, pero yo no empecé por ahí, si bien vamos a pasar algunos. Lo que sí los invito es a mirar y a tratar de retener lo máximo posible esto para después pensar lo que sigue. Picasso se había propuesto en algún punto reinventar la pintura occidental. Él necesitaba encontrar términos estilísticos distintos,
y entiende que generando ciertas contradicciones espaciales, las formas de encarar las figuras de manera un poco más agresiva, radical, confrontativa, era un camino posible. No es que esto no significó para él un proceso relativamente angustioso, estaba con una crisis existencial, ¿no? Este tipo decía, ¿por qué soy artista? ¿Para qué? ¿Cuál es el arte que tengo que crear? ¿Por dónde sigue el camino del arte en el futuro? Cosa que termina un poco resultando en estos famosos 7 cuadernos de las señoritas de Aviñón. Uno de ellos hoy por hoy está en Málaga, en donde dibuja, experimenta y demás. Ahora, por ejemplo, puntualizo este harén antes de pasar a otros. 1906, Museo de Cleveland. Créanme que vamos a volver a él. Picasso pinta esta composición en Gosol, un pueblo de los Pirineos españoles, a donde fue a pasar un periodo de descanso. Se entiende que la mujer que se peina en el centro está basada en bocetos de su pareja del momento y modelo para el caso, Fernanda Olivier. Bocetos que hizo Picasso de ella peinándose, bañándose. Durante este periodo, Picasso empieza a experimentar técnicas y medios inusuales, como podemos ver. Hay un fondo casi pompeyano, ¿no? En ese color. Es decir, todavía hay reminiscencias, hay diálogos de él con cierta mirada clásica, occidental, pero está trabajando un poco con la aplicación de las capas de color, muy finas, distintos acentos sobre una paleta muy, muy reducida. Y también la ubicación de los cuerpos, en este caso casi provocativamente, ¿no? Incluyendo un eunuco dentro de ese harén. Y cuando piensan en eunucos, harén, están pensando en orientalismo. Hace muy bien. Entrada que les recomiendo. Por este mismo momento, 1906, 3 desnudos. Esta es una escena inspirada en un burdel de Gosol, en donde comenté recién que estuvo. Aquí también hace de modelo Fernanda Olivier. Ellos pasaron ahí el verano de 1906. Y lo pintó en el momento, porque todas estas hojas estaban entre sus registros de ideas que se lleva consigo a París. De hecho, se ven dibujos de desnudos arrodillados y de pie en la parte superior izquierda. La hoja estaba orientada en la dirección opuesta, digamos, cuando lo hizo. Una forma ovalada oscura en el centro inferior, que data de otra campaña de dibujo, que es la cabeza de una figura en una postura tipo de loto, sentada, que se asemeja mucho a una gran amiga de él, a quien frecuentaba, ¿no? Que es la escritora Gertrude Stein, que le hizo un retrato fantástico, con cara prácticamente de máscara. También por este mismo momento, 1906, 7 según el Met, invierno en concreto de 1907, vemos este desnudo femenino de pie, monumental, un cuerpo muy presente, muy macizo. Está hecho con pincel, tinta negra y acuarela, bastante opaca sobre papel. Una figura femenina, de hombros anchos, musculosos, muy poderosa, ¿no? Es como que el cuerpo es demasiado grande, primero para la hoja de papel, porque casi que se le va. Y además también incluso para la cabeza. De hecho, cabeza y pies quedan relativamente recortados. La representación de las manos, todo un problema, siempre para todos los artistas. Y en este caso, muy esbozado, porque tenemos un brazo escorzado. Bueno, con lo cual Picasso en su estudio asume, ¿no?, el desafío de hacerlo en el brazo, mano izquierda, y en el derecho usa húmedo sobre húmedo, casi no se nota. Y algunos puntualizan un poco cómo en este trabajo Picasso empieza a separar un poco color y línea, ¿no? Ven ustedes que las capas de pigmento, de color, no están modelando la forma acá. Por un lado va el dibujo y por otro lado va el color. Repito, mirando a cámara. Por un lado el dibujo, por otro lado el color. Impensado en la pintura occidental. Y también nos encontramos en 1907, entre la primavera y el verano, esta pieza, que está por caso en el Met. El Met, bueno, lo que pasa es que Picasso tiene una colección enorme, ¿no? Decía, el Metropolitan Museum tiene una muy linda colección de dibujos de Picasso. Desnudo con brazo levantado y cortinas. Esto sí se entiende que es uno de los tantos estudios que hizo Picasso para Les Demoiselles de Avignon. Claro, ya Picasso acá un poco tenía el tema, esta idea de la sexualidad o la promiscuidad sexual. Algunos dicen también sus consecuencias, caso debatido. Ya veremos, dije, hay que poner el tema y la forma en una balanza para ver en Picasso qué era más importante. Y lo que uno puede ver acá claramente es que Picasso lo que hizo fue girar un desnudo reclinado, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera cualquier pose reclinada se vuelve mucho más osada de pie, mucho más descarada. Las partes azules y blancas nos están hablando de la tela, de las sábanas, que cubre casi que apenas a la modelo, en una parte de la pierna, no mucho más. Y, claro, al estar esto en posición vertical,
pareciera como que es un telón de fondo en realidad. De hecho, dato anecdótico nada más, se hizo una reflectografía a esta pieza y de fondo apareció un autorretrato de Picasso desnudo, sépanlo. Y cuando pasamos a lo siguiente, ya nos encontramos con el estudio concreto de las caras, es decir, no solo la posición o disposición del cuerpo, sino qué caras tenían que tener las mujeres u hombres que él estaba comenzando a representar. Esta pieza se había encuadernado originalmente en el cuaderno 10, es decir, un cuaderno de bocetos que Picasso había llenado con dibujos y acuarelas relacionados con, las piezas más importantes que él pintó en 1907, Las señoritas de Aviñón y el desnudo con cortinas que está en el Hermitage. En este caso, vemos cómo Picasso está presentando el rostro como una máscara, con ojos grandes, simples, casi en forma ovoidal, abiertos. Da cierta sensación de abatimiento también, igual por el color que le pone y por cómo lo remarca. Una reducción completa de los rasgos faciales a formas geométricas elementales. Y ciertas marcas en la piel que sirven un poco como detalles decorativos, pero que también hacen de sombreado. Y acá empezamos a pensar en el Picasso que va frecuentando el Museo del Trocadero de París. Y vean ustedes cómo sigue elaborando en esta cabeza de mujer que está en el Thyssen. En este caso es una gouache y estudio del mismo momento, no se asocia esta pieza con las señoritas de Aviñón, sino con lo que era después, que es este desnudo con drapería o con cortinajes. Lienzo que pintó poco después de las señoritas de Aviñón. Ahora, acá está pensando lo mismo que vimos recién, pero con una estilización distinta. Y luego seguimos, ¿no? 1907, 1908. Ya las señoritas de Aviñón habían llegado a su término con estos estudios, por ejemplo, desnudo de pie. Ven ustedes que es masas de colores. Esto fue pintado tras las señoritas de Aviñón, como dije, cuando Picasso comienza a trabajar en un grupo de pinturas y acuarelas bastante amplio, en donde las figuras se funden con el entorno, como si salieran de la arcilla, como si las estuviera modelando a partir del barro, cual Antiguo Testamento, Adán y Eva. De hecho, traje dos porque la otra es muy similar, hasta se cree que las hizo en el mismo momento, en donde él revisa, perfecciona y resuelve, un poquito, paso a paso, todos los problemas que se había planteado para lograr una nueva representación. Es decir, a partir de las señoritas de Aviñón, Picasso también sigue pensando esto, pero tratando de buscar un modelado en donde el color construya masas para dar cuenta de algunas formas. Es decir, es un camino cada vez un poquito más abstracto en el fondo, ¿no? Pero también vemos en este mismo periodo posturas, posiciones, desarrollos corporales de presentación de figuras como este desnudo de rodillas, que es un dibujo fantástico. Es un desnudo, de nuevo, arrodillado, musculoso, que se asocia justamente con la pintura Tres mujeres que está en el Hermitage, y en donde acá Picasso sigue pensando en distintos puntos de vista, en la frontalidad, en la máscara. Ven ustedes que fragmenta el torso, el brazo, la cabeza y los entrelaza a través de las formas, más el interés constante que seguía muy presente por el arte de África. ¿Y qué pasa en 1908? Piensa en esta cabeza de mujer. Vean cómo va adquiriendo cierta dimensión, cierta profundidad en algún punto. No es tan planimétrico como lo que vimos. Es una acuarela esta muy delicada. Hay otra muy similar en Berlín, en donde vemos África, Oceanía, Museo Etnográfico de París y un estudio para una gran pintura que va a hacer en la primavera de 1908. ¿Qué interesa aquí? Bueno, cómo él sigue pensando en la figura femenina, en algún punto un tanto amenazante, ¿no? Más allá de que está detrás de una máscara, o quizás por eso también es un poco más amenazante. Y este desnudo sentado, de nuevo monumental, corpulento, una figura femenina desnuda, que parece estar sentado sobre un banquito, un taburete, sostiene un paño entre las piernas dobladas, una pose irreal, ¿no? Incómoda, parece que el torso se retuerce, se contrae, y ya acá Picasso está un poquito más encaminado. Ya conoce a Braque, por supuesto, están formulando cierta idea del cubismo, pero sin dejar esto del color, ¿no? Vemos cómo está modelada la figura con tonos verde oscuro, marrones, cálidos, gris y negro, una paleta bastante acotada. Y créanme que este estilo de figura la vamos a encontrar
entre otras cosas, en el entorno que él miraba. Sabemos que Las señoritas de Aviñón no era la forma en la que Picasso se refería a su cuadro, sino que se lo termina dando en su primera exposición pública. Y sabemos que en realidad no se trata de señoras que vivían en Aviñón, Francia, sino que se corresponde con las prostitutas de un burdel de la calle Avignon, en Barcelona, en el barrio gótico. Por lo tanto, uno pensaría, y más conociendo la obra de Picasso, que aquí está remitiendo en algún punto a un contenido erótico, pero también psicológico muy fuerte. Y que un poco el recurso de este cortinado que nos deja ver todos esos cuerpos desnudos, apenas alguno, ¿no? Con algún drapeado, con alguna tela, bueno, apuesta a esa frontalidad grotesca de exhibición y consumo. ¿Y cómo hacemos todo esto más grotesco? Bueno, yuxtaponemos figuras, quitamos perspectiva y ponemos desnudos monumentales. Ahora, ¿qué pasaba en el afuera? ¿Qué era lo que estaba mirando Picasso más allá de su propia elaboración? Dijimos 1901 y se instala en París. En 1906, les voy a mostrar una pieza que la vimos con el primitivismo. Todos los artistas casi que se reunían noche a noche para adorar esta pieza de un tal Paul Gauguin. No solamente Picasso, todos los que andaban por ahí estaban fascinados, ¿no? Gauguin le deja a Mallarmé, a este poeta, crítico, etcétera, que tenía su salón, por supuesto, y donde recibía a intelectuales, pintores. No había mucha diferenciación entre intelectuales y pintores en el momento, quiero decir novelistas, etcétera. Bueno, todos ahí en lo de Mallarmé, mirando esto que había creado Gauguin y que realmente era profundamente disruptivo. El Oviri, 1894, muchísimo tiempo antes. Piensa que estamos en 1906. Sabemos que a Gauguin le fue muy mal con sus versiones de Oviri, que no lo vendió, que después quería llevárselo para su enterramiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que esta versión estaba en París y que los artistas no podían creer el salto que había dado Gauguin en representar esta suerte de figura, deidad que remite a Tahití, a donde él iba. Y este fue de alguna manera el primer disparador para comenzar a pensar en el arte de estas colonias, ¿no? Oviri. Y a partir de eso comenzar a observar y ver qué había en los museos, qué se coleccionaba sobre el arte de Oceanía y sobre el arte de África. A partir de esto, Picasso empieza a pensar en otro tipo de arte. Pero claro, hay otras cosas muy, muy importantes en este momento, porque había artistas que ya venían rompiendo todo. Ya en el Salón de Otoño, Picasso venía mirando también la obra de ese gran artista que él admirará y al que le echará la culpa de todo, ¿no? Picasso decía, todo fue culpa de Cézanne. Dije bañistas, hemos hablado de Cézanne en este canal, se los recomiendo mucho. Y bueno, claro, Picasso ve obras como esta. De hecho, por este mismo momento muere incluso Cézanne, ¿no? Lo cual deja así como un vacío para Picasso muy, muy fuerte. Por caso, cuando se hace la retrospectiva en 1907, con muchísimas acuarelas y obras de Cézanne, fue un hito para todos los jóvenes artistas que estaban buscando un camino distinto. Y Cézanne, pintura monumental, esas bañistas de cuerpo presente con su propio canon, figuras sólidas, estructuras enormes arquitectónicas, superficies recortadas, interrumpidas, distorsionadas, todas fusionadas, generaron una cantidad de estímulos, de esa mezcla que a Picasso ya de por sí le gustaba bastante, de lo arcádico, de lo clásico. Y claramente, a partir de esta impronta de Cézanne, podemos pensar en las señoritas de Aviñón. Y además te viene una cosa muy interesante, los toques de azul. El azul que da profundidad, el azul que construye el espacio, en este caso para Cézanne. Es muy interesante el uso del azul, tendremos que hacer una entrada aparte para eso, como la idea en la cabeza del artista de la construcción de dimensión a partir de este color. ¿Por qué? Porque el azul aporta espacio aunque no lo crea necesariamente. Y vean ustedes la forma de estos cuerpos y recuerden por caso la mujer que vimos en Cuclillas, que pintó Picasso, y todo empieza a tomar forma, ¿no? Y más allá de Cézanne, ¿qué pasa con los fauves a partir de él? Degas y estas bañistas. Noten las formas angulosas, noten la ubicación de los brazos de la figura de la izquierda, noten el azul, noten el negro remarcando las formas y piensen, claro, en las señoritas de Aviñón.
Picasso había pasado ese verano con Degas. Y por supuesto, todo remite nuevamente a, ¿no?, los objetos africanos, a Oceanía, que los FOBs utilizarán muchísimo, como ya lo vimos, para realizar sus propias producciones artísticas, para cambiar justamente el código artístico occidental. ¿Y qué pasa con Matisse? Bueno, la verdad es que la relación Picasso-Matisse, a partir de las fuentes del momento y de los historiadores que siguen un poco esta mirada que tenía el uno sobre el otro, dicen, y Picasso rayitos con Matisse, ¿no? Matisse había sido ese de los primeros que se había acercado a este museo, ¿no?, del Trocadero para ver máscaras. Ya estaba trabajando hace un buen puñado de años en escalas monumentales como las de Cézanne. Picasso, hasta las señoritas de Avignon, no había hecho ninguna obra de escala monumental de este tipo. Matisse, el color, las bañistas y un poco esta insinuación que ya hacía Matisse de formas relativamente escultóricas que Picasso está elaborando, como vimos en el mismo momento. Y Picasso va y ve la obra de Matisse y lo visita y dice, yo me tengo que animar también al gran formato. Y se dice que cuando veía estas piezas dijo, merde, ya vas a ver, como diciendo, yo, Picasso, te voy a superar. De hecho, se cree habitualmente, o se sostiene habitualmente, que Las señoritas de Avignon fue una respuesta a la obra de Matisse. Y claro, Matisse hacía estas cosas y necesito traer interesadamente piezas como esta, en donde vemos el azul, el negro, el desnudo reclinado, el brazo con el codo bien remarcado, geométrico. Por tanto, algunos sostienen incluso que fue una respuesta a un cuadro concreto de Matisse, que es La alegría de vivir. Y entonces, mientras Picasso estaba elaborando formas, dice, tengo que encontrar un tema. ¿Cómo llega la señorita de Avignon? Bueno, bañistas. ¿Qué tengo que ir a ver? Un artista al que Picasso admiraba muchísimo. No tenía que ir muy lejos, tenía que ir al Museo del Louvre. Tenía que ir a ver a Ingres. En concreto, al Gran Baño Turco, esa obraza de Ingres. Y ve los dibujos preparatorios de Ingres, además, y queda fascinado. Dice, ya tengo el tema. Muchas mujeres encerradas en un lugar, cual harén. ¿Se acuerdan del harén que mencioné del Museo de Cleveland en 1906? Y hay que animarse acá, ¿no? Vean ustedes esa odalisca hacia la izquierda, parada, quiero decir, como si estuviera bailando. La que está hacia nuestra derecha, en primer plano, con los brazos levantados, mirando para afuera. Incluso, viendo los dibujos de Ingres, encontramos estas formas. ¿Ven la que está de espaldas? Bueno, Picasso empezará a pensar en incluir a alguien sentado, a alguien reclinado, a alguien parado, a alguien que habilite la escena. Y finalmente prepara su primer boceto. Y en el primer boceto de Picasso empiezan a aparecer cosas interesantes. Vean a la mujer de la derecha que está casi en cuclillas, que está de frente. Picasso va a ir mudando algunas cosas. Aparece un hombre largamente debatido, si era un marinero, si era un estudiante de medicina que entraba al burdel, cual típica temática, por ejemplo, de Toulouse-Lautrec que hemos visto aquí en el canal. De hecho, el museo en concreto dice que para ellos este hombre es un estudiante de medicina en el acto de entrar al burdel, pero ya sabemos que no llegó a la obra final, porque, digo lo que sostiene el MoMA, supuestamente interfería este detalle en la narración y en el impacto visual de la obra, con lo cual termina transformándose en una prostituta en realidad este personaje. En la segunda versión sigue el estudiante de medicina, ahora lo podemos identificar con el vestido negro. Vean ustedes lo que pasa con la figura de la derecha. La gira ya tomará su forma final aquí y termina incluyendo en el centro este jarrón de flores, eso que después se va a terminar transformando en una suerte de naturaleza muerta en la versión final. ¿Cuál era el problema? Ya tenía la forma, ya tenía la idea, necesitaba desarrollar cómo iban a ser las caras de estos personajes. Y sabemos que Picasso, ya con este tipo de composición, estaba desafiando el arte tradicional. Necesitaba más ruptura todavía, buscar un tono expresivo distinto, cosa que hace que empiece a estudiar cabezas, ¿no? A su vez, respecto de lo que ya encontramos aquí, con esa suerte de naturaleza muerta, digámoslo, absolutamente esbozada, bueno, algunos sostienen que para que inicialmente se pusiera este hombre allí y algún fruto, flor o algo, Picasso podría haber pensado en la obra de Rubens, en concreto en el Juicio de París, ¿no? En donde estas diosas
representadas por Rubens, con una gracia enorme, unos cuerpos desnudos, que le plantean el problema a este pobre pastor Paris de la manzana de la discordia. Como fuere, esta es una idea que Picasso abandona, porque ya cuando llegamos al último boceto, Picasso ya se decantó solo por la representación de las mujeres, y vemos que en los rostros aparecen ya todos los estudios que él venía haciendo de máscaras africanas. Máscaras africanas en las que se interesa a partir, dijimos, ¿no?, de la obra de Gauguin y Ovidi, que veía también en las reuniones que se llevaban adelante en el departamento de Apollinaire, que empieza a coleccionar máscaras africanas, y Picasso hace exactamente lo mismo, ¿no? Compra sus máscaras, el resto es historia conocida, empieza a dibujarlas, empieza a encontrar la forma de representarlas, si es de perfil, desde cuántos ángulos se las puede interpretar, momento en el que ya sabemos, empieza a conocer a Braque y empieza a desarrollarse esta idea del cubismo. Lo que le interesa a Picasso de estas máscaras es el esquematismo, es el desdoblamiento en realidad que implica, ¿no? Estas mujeres, estas prostitutas de la calle de Aviñón pueden ser mujeres desdobladas, tienen una máscara. Aunque hay que decirlo, si las miramos en detalle, las dos del centro, dijimos, parecen no tener máscaras. De hecho, hay toda una hipótesis que remite a España, ¿no?, por el tipo de tocado que tienen en el pelo y la postura de los cuerpos y de los brazos como si estuvieran bailando. Y las otras son mucho más dramáticas, ¿no? La de la izquierda, que corre el telón o el cortinaje, y las dos de la derecha, incluso mucho más radicalizada en sus formas. En las dos de la derecha ya Picasso pone mucho más drama, y son estas dos figuras las que se señalan habitualmente como el inicio de una mirada cubista, porque ya hemos pañado a cada una de estas mujeres y vemos que la construcción del tipo físico y representativo es muy distinto en cada una. Tenemos una a la izquierda que parece conectar más con las de la derecha, pero mucho más suavizada en sus rasgos. Las dos del centro que parecen provenir de otra mirada, de otra trayectoria de Picasso. Y las dos de la derecha que, como dije, hacen honor a todos sus últimos estudios sobre máscaras y formas. Pasa algo interesante con las señoritas de Aviñón, y es que era una obra de la que todos hablaban, pero Picasso no exhibía. Y es raro eso en Picasso, porque dijimos, Picasso le gusta hablar de él, le gusta hablar de su obra, le gusta destacarse. Las señoritas de Aviñón estarán guardadas en el taller de Picasso por 9 años. 1907 la termina, la expone recién en 1916 en el Salón de Otoño. 1907 era una cosa, 1916. Primera Guerra Mundial, el mundo había cambiado. El mundo artístico empezará a pensar, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en una vuelta al orden. Un periodo del que no hemos hablado en el canal y siempre se los prometo, va a llegar, donde se vuelve hacia una mirada más clásica, donde dicen, bueno muchachos, dejemos de romper todo con el arte porque ya está. Y Picasso exhibe Las señoritas de Aviñón. Como fuera, en algún punto uno podría decir que fue un mecanismo de propaganda, ¿no? Porque digo, Las señoritas de Aviñón durante 9 años fue una obra mencionada, criticada, incluso a Matisse no le gustó mucho, etcétera, etcétera, pero que nadie veía excepto los artistas que frecuentaban el taller de Picasso. Y hay que decirlo, hasta antes de la exhibición, como dije, esta pieza no se llamaba Las señoritas de Aviñón. Picasso hablaba de ella como del burdel filosófico. Se supone que se empieza a llamar Señoritas de Aviñón a partir de que es bautizada en realidad por un pintor y crítico llamado André Salmon, porque le hizo recordar un cabaret que él frecuentó en el barrio gótico de Barcelona. La verdad es que, como dije, cuando se exhibe en el Salón de Otoño de 1916, plena Primera Guerra Mundial, la obra pasó relativamente desapercibida. Y ahí algunos críticos, ¿no?, como Breton, Aragón, le dieron mucha difusión e insistieron fuertemente para que Jacques Doucet la comprara en 1921. Ya en 1937 la historia será distinta porque se exhibe en la Exposición Internacional, se hace más conocida, y en 1939 entra a las colecciones del MoMA. Por tanto, Las señoritas de Aviñón en algún punto es una obra que se militó mucho para instalar. Y ahí algunos coleccionistas de arte, como Willem Ude o Kahnweiler, tuvieron mucho que ver. Ahora, para acercarnos hacia el cierre, como verán, no me metí mucho con las interpretaciones porque se ha dicho y se seguirá diciendo de todo de Las señoritas de Aviñón. Pero yo creo que la forma en que Picasso la llamaba y cómo se termina bautizando nos da una buena pauta. Aún así, muchos señalan que
cuando vemos el cuadro y vemos cómo se abre, ¿no?, hacia la escena y entra en nuestro espacio y las frutas se ofrecen y las mujeres miran al espectador y ¿no?, se sabe, observado por ellas, como invitándolo. Bueno, algunos creen en función de esto que hay un mensaje moral de Picasso sobre la idea del consumo de sexo, etc. Yo, honestamente, voy a decir que pienso, y es que en este balance que les prometí entre forma y contenido, creo claramente que la labor de Picasso aquí fue por el tema de la forma. No es que no hubiera contenido, no es que haya una carga psicológica muy fuerte, no es que haya una carga emocional muy fuerte, pero creo honestamente que tiene que ver con su momento particular y con la búsqueda de un nuevo arte antes que un mensaje moral. Tanto menos de Picasso, que no nos vamos a meter hoy ni con su personalidad, ni mucho menos, pero sabemos que era un tipo bastante machista, que tenía una mirada bastante displicente sobre la mujer, con lo cual dudo que haga una pintura de burdel para hablar de la moralidad. Y menos aún si lo ponemos en el contexto del París finisecular y de inicios de siglo. No me parece. Yo creo honestamente que si volvemos a mirar el cuadro, Picasso buscaba expresión, buscaba color, buscaba formas de representar objetos o temas, es verdad, pero a través de nuevos recursos plásticos. Y por eso acude a sistemas artísticos arcaicos, a las representaciones que en ese momento fueron catalogadas como primitivas o exóticas. Algo que le dio a Picasso un nuevo incentivo para emprender otras búsquedas, ¿no? Porque el arte africano, por caso el arte de Oceanía, no era algo que se conociera, era algo que él necesitaba investigar, crear, copiar, desarrollar, porque no estaba en su formación. Yo creo que, un poco para resumir, tenemos que aceptar y darle la jerarquía que tiene esta pieza en crear o desarrollar un nuevo tipo de arte. En entender también que es producto de un momento histórico, ¿no? Dije Cézanne, dije Gauguin, dijimos Matisse, Degas y otros Fauve. Es decir, todo eso Picasso lo condensa para crear algo nuevo y algo que va a marcar el arte del siglo XX. Y como dije, lo que sigue es historia conocida, Picasso y Braque. Hay que hacerle honor a Braque, ha quedado un poquito relegado por la figura de Picasso, pero realmente fue fundamental en el desarrollo de una forma de construir la mirada de una pieza de distintos ángulos, desde distintas perspectivas, etcétera, que por supuesto hará al cubismo y todas las variantes de cubismo que hay en el medio. Tendremos que hacer una entrada especial, porque realmente terminar llevando al extremo esta idea de mirar un objeto desde múltiples puntos de vista fue algo absolutamente radical para el arte occidental. Y hay que hacerle honor también a Picasso, porque hay que decir que su obra, por supuesto, trascendió el cubismo meramente y fue un artista que marcó con mucha potencia todo el siglo XX. Yo creo siempre que es muy importante cuando nos referimos a Picasso no solo pensar su parte disruptiva, sino también pensar sus anclajes y sus visitas al clasicismo occidental. Por eso quería cerrar con una imagen en donde podemos ver por caso este esclavo de Miguel Ángel que estaba en el Louvre. Miren ese brazo. Y podemos ver el Oviri de Gauguin y vemos esa forma sinuosa del cuerpo que también encontramos en este esclavo. Y todo eso lo podemos resumir en lo que logró Picasso. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado en la medida en que traté de reponer, de darle densidad a esta pieza, tanto en su momento de producción, en sus anclajes hacia atrás, y cómo Picasso sigue, ¿no?, trasladándose en su obra y a través de su obra a partir del siglo XX. Me parece que Picasso, cuando desde mi punto de vista le encontramos esta vuelta tan plástica, tan pensada, tan elaborada, se nos hace un Picasso muy, muy atractivo. Y es que creo que, bueno, algunos artistas hay que entrar más por el lado del arte que por otras historias, ¿no? Y por caso, Las señoritas de Aviñón es una pieza lo suficientemente plástica como para hacer un análisis profundo que vaya más allá de la trivialidad que consumimos habitualmente. Entonces, me callo de una buena vez. Como debería decir en este momento, si les gusta este contenido, no olviden de suscribirse al canal, no dejen que ahí un algoritmo nos separe. Me acompañan con un me gusta, con un like. Ya saben que leo gustosamente sus comentarios. Háganme saber qué conocían de esta pieza,
si les provocó alguna reflexión el recorrido que hicimos, si quisieran que hablemos un poquito más de Picasso, que lo frecuentemos algo más. Como siempre, nos vemos todas las semanas, tienen mis contactos de redes, página web, toda la información en la caja de descripción y nos vemos el próximo viernes. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Me gusta a veces cuando preparo la entrada a una pieza para tener nuevos disparadores y ampliar un poco el abordaje. Pero bueno, me callo, ya lo dije. ¡Adiós!